El acrónimo VUCA significa volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. En inglés es volatility, uncertainty, el acrónimo está en inglés, complexity y ambiguity. Y como les decía, este concepto VUCA nace en la US Army War College a principios de los años 90 para referirse a un mundo que era multilateral, y obviamente producto de la caída, como les decía, del muro de Berlín, con la terminación de lo que se conocía como concepto de Guerra Fría. Entonces, estos conceptos son abrazados en el management recién entre el año 2008 y 2009 como consecuencia de, de la caída del mercado inmobiliario en Estados Unidos, que produce una crisis financiera a nivel mundial, y de ahí lo empiezan a tomar las organizaciones. Ahora bien, una salvedad sobre este concepto. En el plano estratégico, el concepto BUCA debería ser, el acrónimo es BSA en realidad. ¿Por qué? Porque la incertidumbre, ¿sí?, es la que me mueve en el plano estratégico a desplegar toda mi inteligencia. ¿Para qué? Para seguir promoviendo la libertad de acción. ¿Qué quiere decir esto? Para ser más gráfico. Si yo tengo un entorno, ¿sí?, por fuera de mi comunidad, ¿no? Si no, sería entorno. Volátil, ambiguo y complejo, esos tres aspectos generan incertidumbre en mi organización, para lo cual, con el ánimo de promover la libertad de acción de mi comunidad, lo que tengo que hacer es desplegar inteligencia. Si yo despliego la inteligencia, analizo ese entorno y las fricciones que puedo llegar a tener como consecuencia de mi participación en un determinado mercado o teatro de operaciones, como se denomina en el ámbito militar, lo que voy a estar generando es mayor posibilidad de desempeñarme libremente si yo conozco las variables que yo analicé en inteligencia, las sometí a un análisis de riesgo, determiné cuál era la probabilidad de que algún acontecimiento volátil, antiguo, ambiguo o complejo se presente y el impacto que esto genera adentro de mi comunidad y mi negocio, ¿no? En definitiva. Si yo eso lo evalué y tomo medidas para alguna manera o contenerlo, diluirlo o erradicarlo, es evidente que voy a estar ampliando mi libertad de acción. Entonces, en términos concretos, ojo con estos componentes que muchas veces los aplicamos de manera deliberada, pero terminan después por generar fricciones a la hora de definir un plan estratégico. La volatilidad hacia la naturaleza y dinámica de los cambios, así como la velocidad con que estos se van a producir. La incertidumbre es la falta de previsión. Ven cómo se contradice el concepto, ¿no? Existen situaciones imprevistas, factores nuevos que influyen en las estrategias. Bueno, obviamente, esto nos da la razón de por qué la incertidumbre es la consecuencia de escenarios volátiles, ambiguos y complejos, ¿no? Complejidad quiere decir que los problemas son cada vez más difíciles, confusos, desconcertantes para los entornos organizacionales, y yo le agregaría que la complejidad también viene de la mano de los componentes o las distintas generaciones que se van introduciendo y conviviendo dentro de de las mismas comunidades u organizaciones. Y obviamente la ambigüedad, que está asociada a la falta de claridad, de interpretaciones diversas que generan condiciones con consecuencias que son diferentes. Ahora bien, la volatilidad siempre la vamos a poder controlar con un análisis concreto del entorno y las fricciones que podemos ver más adelante. La incertidumbre se logra neutralizar a través de inteligencia. La inteligencia no la del hombre, sino la inteligencia como un proceso de análisis de datos para transformarlos en información útil para la toma de decisiones.
La complejidad se resuelve con simplicidad, con objetivos y estrategias. Cuando hablo de simplicidad, nosotros vamos a encontrar que muchas veces las organizaciones, las públicas sobre todo, generan demasiados pasos para resolver algo que se podría resolver en menos cantidad de pasos. Eso básicamente responde a que muchas veces tratamos de buscarle sentido al puesto y no que el puesto tenga algún sentido. Entonces los procesos se vuelven cada vez más burocráticos, más lentos. Cuando yo hablo de simplicidad, el concepto que nosotros tenemos que tener en cuenta, anótenlo si quieren, es tener la capacidad de eliminar las complejidades no intencionadas. Fíjense cómo de manera estratégica estamos hablando de resolver un conflicto, pero de manera amigable. Y por último tenemos la ambigüedad. La ambigüedad obviamente se resuelve con coherencia. La coherencia en el plano estratégico, vamos a ver que a nosotros de chicos nos dicen que tenemos que ser coherentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos. En el plano estratégico son cuatro las dimensiones. Tenemos que ser coherentes entre lo que sentimos, pensamos, decimos y hacemos. Ahí es donde reina la coherencia. Y bueno, ¿qué tipos de escenario entonces nos estamos encontrando? Desde el punto de vista de la tecnología, estamos inmersos en la revolución 4.0, eso no cabe ninguna duda. En cuanto a los recursos, necesitamos una gestión más eficiente y si se puede más efectiva. Y ahora le vamos a agregar un valor más, que es cuidando y preservando el medio ambiente. Después, desde el punto de vista de gobiernos, necesitamos buenas gobernanzas. Tenemos, creo yo, una batalla, quizá en el plano político, en donde los dos planos a dirimir es si podemos dejar de tener políticos poetas, o sea, emisores de versos que nada, que gustan al oído, pero que poco producen versus estrategas políticos, que ya empezamos a ver algunos, este, en estos últimos tiempos ya empezamos a vivir este tipo de emergentes dentro de la política. Después tenemos, desde el punto de vista de competencia, tenemos geoestrategia. Nosotros no podemos pensar el mercado como aquel en donde nos desenvolvemos normalmente dentro de los 60 kilómetros de nuestro domicilio, sino ya pensar a nivel mundial, ¿sí? De cómo nosotros vamos a estar manejándonos con respecto al mercado. El mercado tiene que ser global y obviamente cuando hablamos de geoestrategia tenemos que tener en cuenta que las relaciones intergubernamentales están tendiendo a enfriarse. Estamos viendo lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, el peligro inminente o la hipótesis de conflicto que hay entre Taiwán y China, que arrastraría a Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, y bueno, obviamente después el escenario que también se plantearía con otros países. Eh, Obviamente también tenemos que tener cuidado con eh, las ideologías que hay religiosas, sectoriales y por tradición, que es básicamente los conflictos o el conflicto que estamos viendo en Gaza entre Israel y Palestina, más el terrorismo asociado a todo esto. Después tenemos que tener mucho cuidado también cuando hablamos de competencia del riesgo que nosotros tenemos a nivel de lo que se denomina hoy la guerra de los matemáticos, o sea, todo lo que pueda llegar a ser ciberterrorismo, ¿sí? El robo de dinero, de vulnerabilidad de cuentas, cambio de identidades o robo de identidades, etcétera, etcétera. Después los cambios demográficos, tenemos mayor cantidad de personas para ofrecer nuestros productos, mayor envejecimiento de la población, esto hay que tenerlo en cuenta porque hay
menor cantidad de nacimientos si la población se va, va envejeciendo se va ampliando el rango etario de las personas que envejecen y encima la vida nuestra se va prolongando gracias a los cambios tecnológicos y la biotecnología aplicada a la medicina, lo cual hace también que nosotros tengamos de alguna manera problemas con las cajas previsionales a nivel mundial, ¿no? Hay un descenso, como les decía, la natalidad también productiva, o sea, no solo nacen menos personas, sino que también la menor cantidad de personas que nacen, no en todos en todos los países tienen acceso a calidad de educación tal que las permita volcarse adecuadamente a un ambiente de trabajo cada vez más tecnificado. Después, desde el punto de vista de la comunidad, tenemos mayor cohesión social y confianza. Acá, en contraposición a lo que pasa con los gobiernos que son necesarios, o sea, el cambio de la política de gobierno que tenemos hoy, que es redundante en varios países, sobre todo en Latinoamérica, lo que las comunidades han avisorado es que si se manejan de manera solidaria, empiezan a manifestarse en formas grupales, pueden influir en los cambios de decisión de los gobiernos, para lo cual vamos a ver cada vez más manifestaciones en las calles y obviamente las amenazas híbridas y asimétricas que no necesariamente nosotros tenemos que ver guerras convencionales como las que vemos hoy entre Rusia y Ucrania, sino también que hay otros componentes de guerras, como las guerras que son asimétricas, la guerra de guerrilla generalmente, entre ejércitos regulares y rebeldes, terroristas, fundamentalistas, etcétera, etcétera, pero también las que son cada vez más, se manifiestan más y son más difíciles de detectar si no se trabaja en el plano de la inteligencia, son las híbridas, que son aquellas en donde sin llegar al alzamiento armado producen desgastes en los gobiernos que pueden ser dados por paros, por manifestaciones sindicales, por alteración de la vida cotidiana a través de los servicios que nosotros tomamos en Internet, etcétera, etcétera. De hecho, la guerra entre Rusia y Ucrania, en términos de híbridos, de guerra híbrida, comenzaron en el 2014, cuando ya las entidades gubernamentales, la gente iba a hacer trámites y se les caían los sistemas o hacían intercambio de datos entre cuentas y generan conflicto en la gente. Entonces, lo más importante, como nos enseñan en supervivencia, es ante un cambio producido por la alta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, lo que nos queda es reconocer cuál es la situación, adaptarnos para luego prosperar. ¿Sí? Entonces, el cambio de volatilidad, entonces, traducido esto, es adaptarnos, debemos adaptarnos a las nuevas realidades y escenarios, y tenemos que buscar en esto no solo adaptabilidad natural, sino también tener una visión de 360 grados y lograr, dentro de las organizaciones, tener un marketing en tiempo real. O sea, hacer inteligencia del mercado en forma constante. Antes se hacía quizá una vez por año, estos aspectos después fueron cambiando, se hicieron con menos frecuencia, ahora casi lo necesitamos en tiempo real. Para eso obviamente hay que recurrir a lo que es el data mining, o sea, actividades que nos permitan tener información requerida en tiempo real. Obviamente, la inteligencia artificial también puede ayudarnos mucho en ese sentido. En cuanto a la incertidumbre, lo que tenemos que buscar entonces es asociarnos, debemos proponer asociaciones de alto valor en donde todas las partes se apoyen y sumen. Y obviamente acá lo que hablamos es de economías colaborativas, nomads, estas son personas que se lo denominan locos conocedores, que son personas que son realmente conocedores de distintas disciplinas que unidos entre sí pueden darnos nuevos resultados o
respuestas que de otra manera nosotros quizá no seríamos capaces de obtener y obviamente generar procesos de confianza. En esto es muy importante tener en cuenta la parte que hace a las asociaciones de alto valor, porque de acá las normas ISO 9000, por ejemplo, 2015, comienzan a requerir lo que se denomina un diagrama de contexto. Lo más importante para las normas ISO, es decir, la importancia está en todas las normas, ¿no? Pero dice que resulta muy importante ver cuáles son las partes interesadas y qué es el requisito que yo tengo que cumplir con estas partes interesadas para que estos me devuelvan un estándar de servicio. Entonces, esta parte es muy importante. Complejidad. Asegurarnos de lo que estamos haciendo. Debemos asegurarnos en nuestras decisiones y trabajar con enfoques y metodologías de data driving. ¿Esto qué quiere decir? Que yo lo que decida, que defina hoy, que te plantee yo como objetivos y sus correspondientes estrategias, bueno, pueda primero evaluar el riesgo de llevar a cabo esas estrategias y después ver qué indicadores puedo establecer para medir los resultados de esas acciones que yo llevé a cabo para satisfacer esas estrategias que van a alimentar esos objetivos. Y trabajar después sobre las desviaciones de ese indicador. ¿Qué quiere decir? Si yo un indicador quiero que mida el 100% y me da 95%, no quedarme contento porque me dan 95%, porque pues tengo todavía el 5% para mejorar. Bueno, ahí es donde tengo que poner el foco, ¿sí? Para eso, obviamente, lo que se trabaja mucho hoy son los cuadros de mando integral. Norton y Kaplan son dos autores que les recomiendo. Los dashboards, el Business Intelligence, son herramientas que hoy se utilizan mucho. De hecho, van a ver que hay herramientas de Microsoft que buscan alimentar desde distintas bases de datos una plataforma que es un software que se denomina Power BI, que les da una serie de indicadores, o sea, un verdadero cuadro de mando integral que les permiten evaluar distintos acontecimientos que ustedes hayan definido previamente. Después, con respecto a la ambigüedad, tenemos que saber anticiparnos. Debemos anticiparnos o si no podemos, por lo menos adaptarnos, ¿sí? Y para ello es necesario la planificación estratégica.